el tercer Elías, ya es su parte número 7, y va a ser una continuación de donde lo dejamos precisamente el sábado por la mañana anterior. A pesar de todo, veremos que no vamos a tomar una derivación de explicación del texto bíblico. Ya sabéis que hubo bastantes cosas que dejamos como aparcadas para tratar un poco más adelante. Hoy nos vamos a ceñir más a otras cuestiones también paralelas, que básicamente serán escritos de Elena White al respecto, y que va a tener continuación por la tarde. Y después ya vamos a hacer ese análisis exhaustivo de esos puntos que nos quedaron por determinar. Pero bien, para empezar, como es habitual, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que en este sábado estés tú con nosotros, que el Espíritu Santo repose sobre nuestras mentes y nos ayudes a entender todo lo que tú nos quieres decir para este último tiempo especialmente. Ayúdanos, Señor, a que nuestras mentes se amplíen, puedan coger todos estos conceptos que tú tenías reservados para nosotros en este último tiempo. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la imagen que tenéis en pantalla sobre el tercer Elías es precisamente una imagen que es muy denotativa de la parte final, básicamente, del capítulo 19, donde Elías tiene su encuentro con Eliseo, por, además, mandato divino. Pero vamos a ver, precisamente, cómo... Bueno, hay un problema, la imagen no cambia. Hay algo que debemos tener presente, y es que ese justo momento es vital para entender ciertas cosas, pero ya lo veremos también en su momento. Antes de iniciar este tema, quisiera una vez más mostrar aportaciones adicionales de colaboradores respecto a todo lo que hemos venido tratando hasta ahora. Y empezamos con este escrito que nos dice paralelismo de Lucas 9 con la segunda venida de Jesús. Y Lucas 9, del 28 al 30, cita: Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, 4 personas en total, igual a 4 milenios hasta la muerte de Cristo, y subió al monte, momento de la muerte en la cruz, a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente, como la aurora, y así vendrá vestido como rey, después de dejar las vestiduras sacerdotales. Y aparecieron 2 varones, 2 milenios hasta la segunda venida, que hablaban con él. Eran Moisés y Elías, los que están en este momento junto a él. Y nos lo firma Benji, que por cierto lo tenemos aquí. No sé si quiere terminar de ampliar algún dato de los que aquí da, porque creo que es bastante claro ya lo que él expone. Y verdaderamente son connotaciones que debemos tener en cuenta. ¿Quieres añadir algo o...? ¿Sí? A mí me parece perfecto. Pues ya veis cómo de un mismo texto aún se pueden ir extrayendo más cosas, más paralelismos. Aquí también tenemos otro, y es de Ángel precisamente, que también está aquí. Y me escribió diciendo: Ananías, Misael y Azarías en el pozo de fuego, o en el horno de fuego. Y el cuarto era... Todos recordamos esta escena en el libro de Daniel, son los 3 amigos de Daniel, que están en ese horno de fuego. ¿Con quién más? ¿Quién es ese cuarto? Un varón que parecía, ¿a quién? A hijo de los dioses, ¿no? A Jesús era. Todos juntos resisten al fuego, como cipreses. Y sí, como cipreses ya lo vimos, ¿verdad? Y Cristo viene. Dice, yo lo vincularía más con 3000, y baja Cristo en el cuarto milenio, junto con la Nueva Jerusalén. Aunque también le puedes poner 4000 años de pecado y viene Cristo, aunque creo que la primera es más adecuada teniendo en cuenta el factor fuego, ¿no, Ángel? Nada más que añadir, ¿no? Sí, ya me puse aquí para explicarlo. Pues perfecto. Bueno, Sí, habrá algo más. sí, No sé si tienes micro para poderlo oír, sí. la gente que está siguiendo.
Bueno, esto de hecho no se lo envié para esto, se lo envié para otro tema de lo Sí. que estoy preparando, pero bueno, y luego ya lo volveremos a sacar relacionado con el lugar donde se construyó el arca. Ya veis que nos estamos dando cuenta de dos factores importantes. Uno, en distintas partes de la Biblia, y son muchísimas, y ya lo iremos viendo a partir, bueno, ya lo hemos visto a partir de estos primeros temas, y vamos a seguir viéndolo aún más a partir de hoy, donde se nos habla precisamente de estas simbologías con todo lo que esto tiene de repercusión. Pero además también estamos viendo, por otro lado, cómo los temas de puertas dimensionales que hemos estado presentando conjuntamente también entran precisamente en más de lo mismo, aunque parecían temas que nada tenían que ver. Pero luego Ángel estaba inspirado y va siguiendo. ¿Y qué nos dice Ángel aquí? Tú mismo, Ángel. Sí, mejor. Disculpa por el sonido. Vale. Noé entra al arca refugio 7 días antes. Al séptimo día vino la lluvia. Al séptimo día viene Cristo. Creo que Cristo tardará 7 días desde que sale del santuario celestial hasta que llega a la tierra, y que en esos 7 días se darán las 7 plagas, a plaga por día. Y a nosotros no nos tocarán porque estaremos en refugio, como en el arca, protegidos por los ángeles. Cuando Noé entra al arca, Jesús sale del santuario. Yo esto se lo envié a nivel particular para que se discutiera, no era la intención de sacarlo a público, o sea que todo esto es una apreciación personal que se puede discutir muchísimo, pero básicamente es el hecho de que Noé entrara al arca 7 días antes, y el hecho de que Elena White dice que las plagas se dan después de que Jesús sale. Ahora veremos este escrito al cual haces tu referencia en primeros vale. escritos. Tú mismo, si quieres leerlo. Vale. Primeros escritos, las postreras plagas y el juicio. En el Congreso General de los Creyentes en la Verdad Presente, que se celebró en Sutton, Vermont, en septiembre de 1850, me fue mostrado que las 7 últimas plagas serán derramadas después que Jesús salga del santuario. Este dato es muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Las plagas suceden después que Jesús sale del santuario, no previamente. Sí, sí, es que eso, claro, implica que es muy cercano al momento de la llegada. Claro. Porque cuando sale él del santuario, ¿qué hace? Es cuando pronuncia las palabras Consumado es. El que es injusto siga siendo justo todavía y el que es injusto siga siendo injusto todavía. ¿Y qué hace él con su vestimenta? Se cambia. Se muda de vestidos, se saca sus ropas de sumo sacerdote y se pone las de rey para venir a buscarnos. Y eso sucede en esos momentos. Sí, sí. Y bueno, y recordé que tardamos nosotros 7 días en llegar allí también, ¿no? Cuando nos recoge, ¿es eso? No recuerdo, bueno. Dijo el ángel: la ira de Dios y del Cordero es lo que causa la destrucción o muerte de los impíos. Al oír la voz de Dios, los santos serán poderosos y terribles como un ejército con banderas, pero no ejecutarán entonces el juicio escrito. La ejecución del juicio se producirá al fin de los 1000 años. Pues bien, ahora vamos viendo cómo este escrito se junta con lo que tú estabas diciendo precisamente aquí, ese paralelismo. Lo que está claro es que hay algo, esos 7 días antes dentro del arca implican algo que debemos de interpretar al tiempo del fin. Y podría ser esto, es lo que el refugio, porque recordemos que uno de los significados de Kafar en todas sus raíces, bueno, en todas sus derivaciones, uno de ellos era refugio. Y eso es lo que me llevó a decir esto, ¿eh? Pero bueno. En el séptimo milenio, ¿qué va a suceder? Si al fin de los 6000 años, justo cuando se cumplen los 6000, viene Jesús, sucede el otro milenio, y después no vamos a estar refugiados al final de ese milenio, precisamente en la Nueva Jerusalén, cuando haya la destrucción para todo el mundo impío, incluido Satanás y sus ángeles. Sí. El reflejo del arca de Noé. Eso es brutal, sí, porque hablamos de cómo la bajada de las aguas representaba justamente eso. Y cómo otra vez la Nueva Jerusalén y el arca de Noé están también vinculadas, sí. Pues ya veis una vez más, ¿no?, cómo estas temáticas van totalmente paralelas. La Biblia en
conceptos que parecían distintos, nos estaba diciendo el mismo mensaje, con historias que parecían nada tienen que ver. Bien, aquí entramos en el texto de Primera de Reyes 19, aquí lo tenéis en pantalla. Quisiera recordaros, no os lo voy a leer, porque ya lo leímos, los podéis leer otra vez en vuestras casas si queréis. Os lo pongo aquí especialmente para que sigamos viendo que hay una cantidad de numerología puesta también en este texto, realmente interesante, y que esto también seguiremos analizando. Y cuando digo numerología, no me estoy refiriendo a que cite en concreto números, como 1, 2, 3, 4, sino también en cosas que se van escribiendo aquí y que aparecen, que se pueden contabilizar. Pues bien, sobre eso hablaremos posteriormente, con más detalle, porque ahora voy a entrar en quizás una parte que diréis, bueno, ¿y qué tenía que ver una cosa con otra? Pues la verdad, esto decidí ponerlo esta noche mismo, antes de poner toda la temática por orden, cuando ya prácticamente lo tenía, porque algo me decía que ya debía mostrarlo. Hemos estado hablando cómo la referencia al tercer Elías marca la venida de Jesús, ese mensaje final de este pueblo final, pero que además todo esto va acompañado ¿de qué? De que hay un momento clave en la historia, que es precisamente ese retorno. Pues bien, como hemos ido ya mostrando distintos textos en la Biblia que nos están hablando de ese momento, que nos marca en qué milenio eso sucedería, vamos a ver una cita clave de Elena White. Ya os lo veis, os lo he puesto en unos colores llamativos y de santuario además. Extraída del Conflicto de los Siglos. Es un libro que prácticamente todo adventista tiene o debería tener, porque es triste que muchos adventistas jamás se hayan leído este libro, jamás, y además que muchos lo repudian. Precisamente esta cita clave de Elena White está en estas páginas que son muy conocidas por todos aquellos que alguna vez se han al menos ojeado este libro, porque ya en los estudios bíblicos precisamente este diagrama que veis en la página izquierda es mostrado, es lo referente a la profecía de los 2300 días, años. Justo en estas dos páginas hay la clave que Elena White nos dejó marcada y que tantos años hemos tenido delante y no nos habíamos ni enterado. Bueno, quizás algunos sí. Os hemos remarcado aquí en azul el punto clave de lo que hay en este diagrama. Todos recordamos el esquema justo en el momento de la muerte de Jesús. Es en el año, ¿cuál? 31 de la era cristiana, del calendario que nosotros utilizamos actualmente, prácticamente en todo el mundo. En el punto número 4, que es donde hay la cruz marcada como símbolo de la muerte de Cristo en el año 31, que es a la mitad de la semana, de la última de las semanas, de las 70, que estaban determinadas sobre el pueblo judío. El punto 4 nos dice, el Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana, cuando fue crucificado en el año 31 de nuestra era, y cita Daniel 9:27, Mateo 27, versículos 50 y 51. Hasta aquí todos, creo que cualquier adventista esto se lo sabe de sobras, y si no se lo sabe tiene un grave problema. Pero mirad ahora la página justo que está al lado, donde tanto en la anterior como en esta, se empieza a desglosar el esquema en el cual está subdividida toda esa profecía. Y llegamos precisamente a un párrafo que creo que es el más vital, o de los más vitales, que jamás podremos leer en nuestras vidas. Y es este. Aparece aquí, lo veis ampliado aquí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo,
nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. No sé si lo hemos visto cuando hemos leído ahora esto. Cuando se cumplen justo 4000 años de historia con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, con la muerte de Jesús en la cruz, justo en el año 31, ¿en qué época era, además? ¿Qué estación del año era? Primavera, ¿de acuerdo? Se cumplieron 4000 años justo. Terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Por tanto, no es 4000 años desde que Dios crea al hombre, sino 4000 años desde que empiezan los sacrificios. ¿Y cuando empiezan los sacrificios? ¿Qué Adán tiene que empezar a hacer? Cuando ha entrado el pecado. Por tanto, la Biblia nos contabiliza 4000 años de historia a partir de allí. A partir de ese momento es cuando nosotros debemos contar. ¿Y cuándo volverá Jesús? Nos dicen los textos. Cuando se cumpla justo ¿qué año? El 6000. Por tanto, si en el año 31 de nuestra era pasaron 4000 años... ¿Cómo? 3969. ¿Puedes explicar esto? Sí, claro, tú echas atrás el 31 hacia atrás 4000 años y llegas al 3969. No sé si lo estáis Es oyendo cuando bien. se inició el pecado. Él nos dice que en el 3969 es cuando se inicia el pecado si hacemos el cómputo atrás. Claro. Bien. Todo esto lo veremos con más detalles. Pero, y ahora lo que nos interesa es si en el año 31 de la era cristiana, que ya sabemos que hay un desfase de unos añitos, Jesús muere en la cruz y se cumplen 4000 años de la entrada del pecado justo en ese momento, y Jesús viene justo en el año 6000, ¿cuántos años de margen hay? ¿Hace falta ser ingeniero industrial, matemático y astrofísico para saber eso? Pues bien, si esta cita no os parece lo más esencial que podéis leer en vuestras vidas prácticamente, ya me diréis qué cita es. Porque ¿qué es lo más esencial para el cristiano? Que Jesús vuelva. Y no queremos saber si faltan muchos años. ¿Cuánta gente se desespera pensando en eso? Yo ya no lo veré, quizá lo verán mis nietos o quizá lo verán no sé quién. Pues haced cálculos, porque no faltan tantos años para el regreso de Jesús. Pero vamos a ver otra cita clave de Elena White. Yo le diría la otra cita clave de Elena White. Y también, ¿dónde está? En el Conflicto de los Siglos. ¿Sabéis? Lo que ahora vamos a leer es solo una porción de lo que Elena White escribe precisamente referente al personaje central del movimiento adventista, que no fue Elena White, sino William Miller, Guillermo Miller. Y vamos a ver precisamente qué pone referente a la vida de William Miller. Mirad, leemos a partir de aquí, página 369 del Conflicto de los Siglos en los libros de tapa granate que todos conocéis. Otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, ¿veis? Está haciendo referencia a un escrito propio de William Miller, fue la cronología de las Santas Escrituras. Esto a él lo afectó. Encontré que los acontecimientos predichos, que se habían cumplido en lo pasado, se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Un hecho, se da una fecha y se cumple. Los 120 años hasta el diluvio, que aparece en Génesis 6.3. Dios le dice, serán los días del hombre 120 años. Y le dice eso y pasan 120 años, ¿y qué sucede? Viene el diluvio y fin del hombre.
Esto él lo marcó, pero aún hay más. Los 7 días que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia, que aparece en Génesis 7:4, y de lo cual Ángel nos estaba haciendo referencia también en lo que él ha comentado. Los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, que aparece en Génesis 13. Todo está delimitado. Los 3 días de los sueños del copero y del panadero, Génesis 40, del 12 al 20. Los 7 años de Faraón, Génesis 41, del 28 al 54, también. Los 40 años en el desierto, que aparecen en Números 14:34. Los 3 años y medio de hambre, que aparece precisamente en Primera de Reyes 17:1, que ya lo hemos tratado. También dice, véase Lucas 4:25. Los 70 años del cautiverio en Babilonia, Jeremías 25:11. Los 7 tiempos de Nabucodonosor, que aparecen en Daniel 4, del 13 al 16. Y las 7 semanas, 62 semanas, y la 1 semana, que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos, tal como aparece en Daniel 9, del 24 al 27. Todo está delimitado, marcado. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Es evidente, todo tiene un punto en concreto, delimitado. Y William Mirror se percató de esto, y cualquiera que sea un poco abierto se da cuenta de que esto es así. Pero mirad qué sigue diciendo ahora, estad atentos a esto, porque no tiene desperdicio. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios períodos cronológicos que, según su modo de entenderlos, se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Claro, él entendía que Jesús volvía y hacía sus cálculos dándose cuenta de que evidentemente tiene que haber un cálculo para eso, porque en la Biblia está lleno, cada hecho tiene su contraposición en años marcados. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esto aparece en Deuteronomio 29:29 y Amós 3:7. Y atención ahora, atención ahora. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. No hay fecha, ¿verdad? ¿Y quién dice ahora no hay fecha, ni se puede saber? No hablo de día y hora, fecha. Si Elena White mismo nos lo está diciendo que está indicado con claridad en las Escrituras, ¿cuál es el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad? Es la segunda venida de Jesús. ¿Podéis seguir diciendo no hay fecha para la venida de Jesús? ¿Jamás se sabrá? Termina diciendo el texto. Estando completamente convencido, dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada es útil, segunda de Timoteo 3:16, que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hombres santos inspirados del Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21, y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. ¿No tenemos esperanza ahora sabiendo lo que falta para el regreso de Jesús? Pues ya no sé qué esperanza podemos tener entonces. No pude menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta,
como cualquiera otra parte de las Sagradas Escrituras. ¿Estaba equivocado Miller con esto, acaso? Pensé, por consiguiente, que al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto los períodos proféticos. ¿Sabéis? Elena White no recrimina en ningún momento lo que Miller hizo. No lo recrimina para nada, para nada. Y ahora nosotros, desde entonces, estamos poniendo excusas de que no se puede saber la fecha del retorno de Cristo, cuando ella misma da validez a las palabras de William Miller. ¿Y de qué modo le da la validez a la propia Biblia diciéndonoslo? Pues bien, si después de esto aún seguimos pensando no se puede saber, tenemos un grave problema de preconceptos. Preconceptos que nos van a llevar a prejuicios y van a dejarnos ignorantes respecto a la venida de Jesús. ¿Sois los mismos sabiendo el tiempo que falta para la venida de Jesús que cuando no lo sabéis? ¿Podéis ser exactamente iguales? Yo creo que no. Si somos sinceros, no podemos ser iguales, porque ahora algo nos está diciendo Jesús viene y lo vamos a ver. Si Dios no nos quita la vida por lo que sea antes, lo vamos a ver. Entonces, si nos faltan tan poco tiempo, ¿qué vamos a seguir diciendo? ¿Vamos a decir, no, estos son tonterías? ¿Vamos a rechazar la luz que Dios da a su pueblo especialmente para estos momentos? Claro que hemos de decir siempre, hemos de vivir como si fuese el último día de nuestras vidas, como si Jesús viniese hoy. Claro que sí, es evidente. Pero no coges con más fuerza aún decirle a la gente, Jesús se aproxima, no pierdas el tiempo, no son bobadas, esto sucede. No nos motiva a predicar con más fuerza y urgencia. Pues bien, una vez dicho esto, y seguiremos redundando en pruebas al respecto, y muchas, vamos a ver la simbología profética escondida en las Escrituras. ¿Sabéis? Tantas veces hablamos de las simbologías, ¿verdad? Pero ya nos estamos dando cuenta de que muchos textos que hemos leído, yo al menos 42 años, desde hace 42 años, y no me había enterado de lo que la Biblia nos estaba diciendo, y creo que a todos nos ha pasado prácticamente más de lo mismo, ahora resulta que nos damos cuenta que esos textos tenían una simbología profética escondida que no habíamos percibido y que ahora, gracias a Dios, se está mostrando. ¿Y por qué creéis que ahora se muestra? Porque ahora lo necesitamos. Porque ahora necesitamos esas evidencias y dar esas pruebas. ¿Al mundo? Sí. ¿Pero también a quién? A los propios hermanos adventistas. Esto evidentemente va a hacer una criba, ¿eh? Tened esto claro. ¿Qué sucedió en 1840 con William Miller, en esa década? Provocó una criba esta situación. Pero no por gusto de nadie, sino por el mensaje. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Creéis que va a ser muy distinto? ¿Qué está profetizado que va a suceder dentro de las iglesias? Lo mismo que sucedió se va a repetir, tened esto presente. Pues bien, vamos a ver precisamente esta simbología profética escondida en las Escrituras. Y vamos a empezar con textos numéricos simbólicos. Hemos visto que no todo es profecía porque pone 1, 2, 3 o 4 y ya está, o no todo es profecía porque esto es eso y ya está, sino que sencillamente ya hemos visto en semanas anteriores, tanto en puertas dimensionales como en las temáticas del tercer Elías, que hay textos que tienen esta connotación número símbolo. Y vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Mirad un texto que tantas veces hemos leído y que es curioso porque muchos quizás ni recordamos que está en nuestras Biblias. Y ahora me sabéis decir si es así o no. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículos del 4 al 8. Así de simple, versículos del 4 al 8. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos,
y Sibecai Usatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. O sea, alguien se levanta y mata a descendientes de gigantes. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. ¿Quién era el gigante más conocido de los filisteos? Goliat. ¿Pero era el único? No era el único. Mirad ahora que sigue diciendo. Y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo, que era otro pedazo de gigante. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, que eso debería ser la pera, vamos. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Aquí nos da un detalle curioso, 6 dedos. Sobre esto se ha escrito mucha parafernalia, sobre todo del mundo, ya sabéis, tipo extraterrestre, que se hablando de que si nos crearon, etcétera, etcétera. Pero este dato, bueno, es una curiosidad y ya está. ¿Creéis que este dato es una curiosidad y ya está? Hombre, evidentemente no es muy normal ver una persona con 6 dedos en cada mano y en los pies. Pero casos ha habido. Y también personas que, ya puestos a decir, tienen como unas membranas aquí entre los dedos. Claro, enseguida mucha gente dice, uy, esto es porque nos crearon esos que parecían ranas del espacio. Bueno, pues salvando estos comentarios tontos, sacados de contexto de mucha gente, muy mal basados, esto no está aquí por casualidad. Y ahora vamos a terminar de verlo. 24 por todos y era descendiente de los gigantes, cuando ha hecho su suma, Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. O sea, el sobrino de David, ¿qué hace? Va y también hace lo mismo que hizo su tío con Goliat. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Y ahora termino y digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuántos de vosotros recordabais que esto está en vuestras Biblias? Es que a veces hay detalles que dices, ostras, yo no recuerdo que sucediera esto de ir a matar gigantes toda esta gente. Vamos a ver este texto que nos está diciendo. ¿Cuántos gigantes aparecen aquí? 3. Destrucción de 3 gigantes. Y curiosamente hay uno que tiene 6 dedos en cada mano, que en total son 24 dedos. ¿Y? Ya hemos cogido unos números, 3 gigantes, mirad una vez más las simbologías. No solo es día por año, ya os lo dijimos la semana anterior. Hay otro tipo de simbologías. 3 gigantes igual a 3000 años. ¿Y qué sucedió? La destrucción y la victoria. Pues ahora aplicad esto a la eternidad. 3000 años, ¿y qué va a suceder después de Jesús? La destrucción con su segunda venida y la victoria eternas, ¿o no? Lo mismo. Perdón. 6 dedos, 6000 años. 24 dedos, 6 por 4 es el resultado de esta operación. 6000 años total de historia y 4000 años parcialmente. Aparición de Cristo en la tierra. Destrucción y salvación desde los 4 ángulos de la tierra. 6 por 4, 24. Que además podemos dividir 2 más 4 igual a 6. Y el 6, ya sabemos que es que, una vez más, número del hombre, los 6000 años y el regreso de Jesús. En esos pocos versículos, bajo numerología simbólica, nos estaba indicando precisamente el tiempo desde Jesús, cuando apareció en Belén, y sobre todo su muerte en la cruz, hasta el final, hasta su regreso. Y después, toda la historia de la humanidad. Pues bien, si esto os parece una bobada,
veremos qué cantidad de textos nos dice esto. Una vez presentado todo esto, evidentemente decimos, bueno, ¿y 24 qué tiene que ver? Vamos a recurrir una vez más, si me cambia la imagen, a el señor Ballinger, y mirad cómo nos vuelve a explicar más sobre cuestiones numéricas que aparecen en la Biblia. ¿Y qué nos dice sobre el número 24? Al ser un múltiplo de 12, expresa de una manera más elevada la misma significación, como sucede con 22 de 11. 11 y 11, 22, 12 y 12, 24, es el doble. Es el número asociado con el gobierno y el culto celestial, del que la forma terrenal en Israel era solo una copia. Se nos dice que tanto Moisés como David ordenaron todas las cosas relacionadas con el culto del tabernáculo y del templo por revelación directa de Dios y como copia de las cosas celestiales. Y aquí cita todos estos textos. Y la séptuple frase, como Jehová había mandado a Moisés, da testimonio de la ordenación divina del todo. Así era con los 24 órdenes de sacerdotes en el templo terrenal. Fueron instituidos en base a las figuras de las cosas celestiales. Ya veis, 24. Una vez más, significación con el cielo. Pues bien, vamos a terminar el tema hoy aquí y vamos a proseguir por la tarde. Bien, vamos a proseguir con el tema que teníamos ya empezado esta mañana. Ahora ya no vamos a hablar precisamente sobre ciertos textos bíblicos ni ciertas citas tan elocuentes de Elena White en el sentido para si hay fecha para el retorno de Cristo. Y bueno, había un matiz que quería comentaros por si no había quedado claro. En una de las citas que os he mostrado antes sobre William Miller, que aparece en el Conflicto de los Siglos, la cita clave que he marcado en azul, recordad que esa cita no la escribió William Miller, sino que es un comentario que hace Elena White al respecto. Por eso era tan elocuente esa cita y tan clara. Pero ahora ya vamos a una parte más espiritual de lleno, que son los comentarios sobre Primera de Reyes capítulo 19, que es el que estamos tratando ahora, en estos momentos, sobre el tercer Elías. Ya hemos visto en la presentación de que el cuadro, de la imagen, representaba precisamente eso, a Elías junto a alguien más, Eliseo. Pues vamos a ver cómo Elena White, en este libro que ella también escribió al respecto, Profetas y Reyes, aparece lo que ella escribe respecto a este tema de Elías y Eliseo. Ya veis, es el capítulo 17 de este libro, haciendo referencia al capítulo 19 de Primera de Reyes, y lo tituló El llamamiento de Eliseo. Dios había ordenado a Elías que ungiese a otro hombre para que fuese profeta en su lugar. Le había dicho: a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Primera de Reyes 19:16. Y en obediencia a la orden, Elías se fue en busca de Eliseo. Todo esto sucede cuando Dios le ha dado también que una premisa de tener que ir a ungir a alguien. Después de ungir a dos reyes, debía ir también a ungir a su sucesor. Y entonces es cuando Elías va hacia la búsqueda de Eliseo. Mientras se dirigía hacia el norte, notaba cuán cambiado estaba el escenario en comparación con lo que había sido poco tiempo antes. Entonces la tierra estaba quemada, y no se labraban las regiones agrícolas, porque hacía 3 años y medio que no caía rocío ni lluvia. Ahora la vegetación brotaba por todos lados, como para redimir el tiempo de la sequía y del hambre. Después de esos 3 años y medio ya habían empezado a caer las lluvias y empezaba a brotar otra vez la vegetación.
El padre de Eliseo era un agricultor rico, cuya familia se contaba entre los que no habían doblado la rodilla ante Baal en un tiempo de apostasía casi universal. En su casa se honraba a Dios y la obediencia a la fe del antiguo Israel era la norma de la vida diaria. En tal ambiente habían transcurrido los primeros años de Eliseo, en la quietud de la vida en el campo, bajo la enseñanza de Dios y de la naturaleza, y gracias a la disciplina del trabajo útil, adquirió hábitos de sencillez y de obediencia a sus padres y a Dios que contribuyeron a hacerlo idóneo para el alto puesto que había de ocupar más tarde. Vaya lección tenemos aquí. Él venía de un linaje rico. Su padre era un agricultor rico, Eliseo. Pero además eran fieles a Dios hasta en los momentos de más adversidad de adoración a Baal. Eran uno de esos 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. A veces pensamos que, mira, por ser rico lo más fácil es que se va a perder ya directamente. Bueno, pues puede ser rico y puede ser también un buen creyente y fiel. ¿Abraham era pobre o era rico? Era rico, y en cambio fue fiel a Dios. Pero además es interesante notar que la vida en el campo fue la que dio a Eliseo ese punto esencial para poder ocupar después ese sitio tan especial como profeta de Dios y sustituto de Elías. Demostró con ello, como nos decía aquí, una obediencia a sus padres, cuando en esos momentos de adoración a Baal seguramente era lo menos habitual. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Es muy difícil encontrar personas que obedezcan a sus padres de un modo sencillo, cuando todo lo que se busca es siempre el uno mismo. Esto es interesante, ¿eh? Es una gran lección para ahora. Pero vamos a ver aún más cosas. Llegó el llamamiento profético a Eliseo, mientras que, con los criados de su padre, estaba arando en el campo. Era rico, pero él estaba ocupado. Se había dedicado al trabajo que tenía más a mano. Poseía capacidad para ser dirigente entre los hombres y la mansedumbre de quien está dispuesto a servir. No es una faceta nada fácil, precisamente, de ver en muchas personas. Tener capacidad de ser dirigente y ser manso dispuesto a servir. Si esto fuera la moda entre el mundo político, qué bien iríamos. Pero hay alguien que curiosamente está adoptando esto de un modo público, y es el Papa. Al menos es toda la apariencia. Ante esto, ¿quién puede decir que eso es malo? Pero eso es algo que todos deberíamos hacer de corazón, no con fingimientos. Y estar siempre que podamos atareados. Dotado de un espíritu tranquilo y amable, era sin embargo enérgico y firme. Tantas veces se dice, uy, es que este es muy tranquilo. Cuando una persona se dice que es muy tranquila, al menos en este país, es que es una persona que todo le resbala, que no se preocupa por nada, pero que tampoco tiene mucha energía para hacer las cosas. En cambio, él era de un espíritu tranquilo y amable, pero al mismo tiempo podía ser enérgico y firme, y combinaba estas cualidades. ¿Son las cualidades de qué? De un auténtico líder. No de un dictador, sino de un auténtico líder del pueblo de Dios. Manifestaba integridad y fidelidad, así como amor y temor de Dios. Y en el humilde cumplimiento del trabajo diario, adquirió fuerza de propósito y nobleza de carácter, mientras crecía constantemente en gracia y conocimiento. Al cooperar con su padre en los deberes del hogar, aprendía a cooperar con Dios.
Esto deberíamos tenerlo presente también a la hora de educar a nuestros hijos. Cooperar en los deberes del hogar también te ayudan a aprender a cooperar con Dios. Elena White escribe mucho al respecto y en Conducción del Niño, ese libro recopilatorio suyo, se dan muchas directrices al respecto. El detalle de que es trabajo diario con lo que se adquiere fuerza de propósito y nobleza de carácter, nos está indicando ya algo esencial. Y es que en estos tiempos en los que estamos viviendo, en que tanta gente está sin trabajo, al menos en nuestra zona, algo va a quedar afectado en el carácter de las personas, sobre todo de los jóvenes, que no pueden tener un empleo diario y que va a repercutir en su forma de ser. Si podéis y no tenéis trabajo, quizás una solución es ir a vivir al campo. Quizás allí encontráis trabajo de algo, de labores campestres, por duras que puedan ser. Bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus vidas, pero realmente tengamos presente que lo que queremos es adquirir el carácter ideal para poder servir a Dios a lo máximo. Pero mirad ahora qué escribe ella, que también es mucho más que interesante. Por su fidelidad en las cosas pequeñas, Eliseo se estaba preparando para cumplir otros cometidos mayores. Día tras día, por la experiencia práctica, adquiría idoneidad para una obra más amplia y elevada. Aprendía a servir, y al aprender esto, aprendía también a dar instrucciones y a dirigir. Esto encierra una lección para todos. Nadie puede saber lo que Dios se propone lograr con sus disciplinas, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad en las cosas pequeñas es evidencia de idoneidad para llevar responsabilidades mayores. Cada acto de la vida es una revelación del carácter, y únicamente aquel que en los deberes pequeños demuestra ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, tal como aparece en 2 de Timoteo 2:15, puede ser honrado por Dios con una invitación a prestar un servicio más elevado. Es curioso cuando todo esto se nos está mostrando y cuando podemos coger lo que aquí se nos dice e ir comparando con lo que vemos normalmente. Cuántas ansias de poder, de querer ser algo, de querer tener una gran responsabilidad, sucede ya en puestos de trabajo de muchas personas, pero lo peor es cuando esto sucede a nivel de creyentes dentro de iglesias, en las cuales se busca el llegar a un cargo máximo, pero se busca muy poco el servir a los demás. Solo empezando con las cosas pequeñas, sirviendo a los demás, te vas capacitando para poder conseguir también dirigir y llevar adelante una tarea mayor que Dios pueda llegar a encomendarte. Pero no se pueden dar saltos de abajo hasta arriba de golpe, porque el carácter quizás no está preparado para conseguir todo esto. Es un proceso diario. Todo esto evidentemente nos lleva a pensar algo. Quien quiera ser el mayor entre vosotros debe ser vuestro servidor, dijo Jesús. El que considera que no tiene importancia la manera en que cumple las tareas más pequeñas, demuestra que no está preparado para un puesto de más honra. Puede considerarse muy competente para encargarse de los deberes mayores, pero Dios mira más hondo que la superficie. Después de la prueba, queda escrita esta sentencia contra él: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Su infidelidad reacciona sobre él mismo. No obtiene la gracia, el poder, la fuerza de carácter que se reciben por una entrega sin reservas. Una vez más, no somos conscientes que las cosas pequeñas, la fidelidad en las cosas pequeñas, el trabajo bien hecho, trabajemos de lo que trabajemos,
va a dar su fruto precisamente en nuestro carácter, que al fin y al cabo es lo único que Dios podrá utilizar en las personas. Con un buen carácter, preparado para todo lo que Dios quiera transmitirle, es como Dios puede trabajar hacia esa persona y hacia los demás. Por no estar relacionados con alguna obra directamente religiosa, muchos consideran que su vida es inútil, que nada hacen para hacer progresar el reino de Dios. Si tan solo pudiesen hacer algo grande, con cuánto gusto lo emprenderían. Pero porque solo pueden servir en cosas pequeñas, se consideran justificados por no hacer nada. En esto yerran. Un hombre puede estar sirviendo activamente a Dios mientras se dedica a los deberes comunes de cada día, mientras derriba árboles, prepara la tierra o sigue el arado. Cualquier trabajo es digno ante Dios, pero no solo esto, sino que siendo fieles en esas cosas pequeñas de cada trabajo, es cuando nos estamos capacitando, no siendo conscientes de ello, y así Dios puede utilizar nuestro carácter ya formado para hacer cosas mayores. ¿Sabéis? Hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que lo he visto en varias iglesias, pero principalmente en la que yo he vivido más tiempo. Y allí siempre me he dado cuenta de una cosa. Cuando las personas tienen cargos un poco elevados, para que me entendáis, son de mandar mucho, pero difícilmente son de actuar ellos para que todo vaya bien. Todos sabemos cómo en las iglesias adventistas el diaconado básicamente se ha convertido en preparar las cosas para que todo funcione, y es una forma de servir totalmente a la iglesia. Pero curiosamente, siempre hay esos casos en los que alguien se encarga mucho de decir, haz esto, haz eso, pero ellos jamás hacen nada. Solo mandan, y ese paso intermedio se lo han saltado a la torera, porque lo consideran que eso es una faena para otros, de la cual parece ser que ellos no son dignos. Pues esas ansias de querer hacer algo mayor, saltándonos las cosas pequeñas, el servir nosotros mismos, puede provocar que seamos desechados por Dios, porque nuestro carácter no se habrá formado lo suficientemente bien y Dios no podrá utilizarnos. Tantas veces pensamos que es que Dios puede utilizar a cualquiera y ya está, y sí, puede utilizar a cualquiera, pero puede utilizar a cualquiera que quiera hacer las cosas bien, no a quien no quiere hacer las cosas bien. Tantas veces he oído también de personas que decían, es que yo trabajo de esto, yo trabajo de lo otro, a mí me gustaría servir todo el día al Señor, y se encuentran mal por no poder hacer eso, y su trabajo cotidiano a veces tampoco lo hacen bien. Todo esto no prepara al creyente para hacer una obra superior. Dios sabe en qué momento debemos ser elegidos o estamos preparados para hacer algo distinto, pero eso está en manos de Dios, no en nuestras manos, mientras nosotros debemos hacer las cosas que tengamos a nuestra mano del mejor modo posible, y Dios ya hará. ¿Sabéis? Hay algo curioso, y os lo digo porque ya sabéis que yo desde hace ya un tiempo solo me dedico a preparar temas, presentarlos, a responder gente a través de los mensajes que me escriben, de llamadas de teléfono, etcétera, etcétera. Me paso prácticamente todas las horas del día y casi de las de la noche haciendo esto. Pero yo no he hecho toda la vida esto. No os lo estoy diciendo para ensalzarme, tened esto presente, sino como una situación de ejemplo. Recuerdo cuando era un pintor, un sencillo pintor, no de cuadros, sino de casas,
cuando les hablaba del Evangelio a los trabajadores que estaban haciendo una obra a mi lado, sean albañiles, fontaneros, lo que fueran, hablaba de temas que evidentemente ya tenían relación con las conferencias, porque las primeras conferencias de la serie El Gran Engaño, cuando fueron grabadas, yo aún seguía trabajando. Y han pasado muchos años, hasta hace muy pocos meses, que ahora puedo hacer esto gracias a la buena voluntad de la gente que me ayuda económicamente para ello. Pero recuerdo que la gente que trabajaba conmigo, cuando oían de qué temas les hablaba y les pasaba algún DVD de las primeras conferencias que hicimos, me decían: ¿y qué haces tú aquí? Si tendrías que estar hablando, unos decían, bueno, claro, ya sabéis, en las obras es típico, no, tú ya deberías estar de ministro, tú deberías estar en la radio, tú deberías estar en la tele, tú... Bueno, ya sabéis, esas cosas típicas. Pero, y yo también pensaba, Señor, a mí me gustaría ya poder trabajar las 24 horas del día para tu causa, pero de momento aún me tienes pintando. ¿Qué he de hacer? Pues me tuve que conformar en seguir haciendo las dos cosas a la vez, trabajar mis 9 horas al día y además, cuando terminaba, pues hacer todo lo que tenía en mis manos de trabajo, preparando las conferencias, respondiendo gente, etcétera, etcétera, que ya me ocupaba muchas horas y me tenía que recortar horas de sueño para poder estar con todo. Pero llegó un momento en que Dios mismo me lo puso todo en bandeja para cambiar de vida. Sí, después tuve otra vez un gimnasio, gracias también a Ángel, y juntos estuvimos allí prácticamente unos 3-4 años con este gimnasio, predicando el Evangelio, haciendo las conferencias desde allí, pero trabajando, pues, ¿cuántas horas al día? Muchas, muchísimas, más que cualquier trabajador normal asalariado. Y trabajando casi 13 horas cada día, me dedicaba igualmente a seguir, mientras estaba por la gente en el gimnasio, a hacer todo lo de la palabra de Dios. Todo el ministerio del cuarto ángel que ya estaba funcionando. Llegó un momento en que la situación se puso de tal modo en que Dios me lo dispuso para que sencillamente ya hiciese el cambio a lo que ahora estoy haciendo. Pero todo ha sido progresivo. Y ya tengo 49 años. No lo he podido hacer con 20, ni con 30, ni con 40. Ha tenido que ser a esta edad. Pues Dios me ha marcado las pautas. Él sabía el porqué de las cosas. Con esto os lo estoy diciendo no para que digáis, uy, mira, que este es el más bonito de todos, no, sino porque lo tengáis como un ejemplo de que Dios va actuando, va preparando las cosas, y cuando Él lo dispone, te da esa posibilidad, si Él lo cree necesario y oportuno. Quizás otras personas deberán seguir trabajando así durante más tiempo. Os lo digo porque hay personas que me escriben y me dicen, quiero trabajar todo el día en tu ministerio. Ojalá pudiese ser así, pero las personas deben automantenerse también. Es lógico, no hay entradas para abastecer a cientos de personas en un ministerio, ni decenas siquiera. Entonces, pongámonos en manos de Dios, trabajemos continuamente para su obra tanto como podamos, pero no dejemos nuestras labores cotidianas, que son las que nos van a preparar para que cuando Dios quiera, podamos hacer esa función, si Él nos llama a eso, porque no todo el mundo está llamado a eso. Pero todos estos trabajos cotidianos, sean los que sean, que a veces son despreciados o mal vistos por otra gente que está mejor situada, no son los únicos trabajos que Dios utiliza para formar caracteres. Mirad también qué dice respecto a cuestiones del hogar. La madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. Y tantas veces ahora esto está quedándose
al margen, totalmente de lado. ¿Cuántas madres son conscientes, madres adventistas, de que están trabajando para Cristo al educar a sus hijos, tanto como el ministro desde el púlpito? Pues ya veis qué importancia tiene para Dios que las madres hagan la función de madre por encima de todo, y a veces teniéndose que ajustar mucho el cinturón para poder conseguir, sobre todo eso, que las madres se dediquen a ser madres por encima de todo, no lo que la sociedad está intentando hacer de ellas, que ya sabemos quién está detrás de mover ciertas formas de vida en la sociedad, ¿verdad? Muchos sienten el anhelo de poseer algún talento especial con que hacer una obra maravillosa, mientras pierden de vista los deberes que tienen a mano, cuyo cumplimiento llenaría la vida de fragancia. Ejecuten los padres los deberes que se encuentran directamente en su camino. El éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad. Esto es muy interesante. El éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad. No es la posesión de talentos magníficos lo que nos habilita para prestar un servicio aceptable, sino el cumplimiento concienzudo de los deberes diarios, el espíritu contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás. En la suerte más humilde puede hallarse verdadera excelencia. Las tareas más comunes, realizadas con una fidelidad impregnada de amor, son hermosas a la vista de Dios. ¿Recordáis a Jesús qué hizo hasta los 30 años? Era carpintero. ¿Y no era Jesús el hombre ideal para hacer su trabajo público ya desde joven? Por supuesto, mucho más que cualquiera de nosotros. Y en cambio, hasta los 30 años, Dios lo tuvo trabajando de carpintero. Toda una lección para nosotros. Cuando Elías, divinamente dirigido en la búsqueda de un sucesor, pasó al lado del campo en el cual Eliseo estaba arando, echó sobre los hombros del joven el manto de la consagración. Durante el hambre, la familia de Safat se había familiarizado con la obra y la misión de Elías, y ahora el Espíritu de Dios impresionó el corazón de Eliseo acerca de lo que significaba el acto del profeta. Era para él la señal de que Dios le llamaba a ser sucesor de Elías. Esa escena, de esa imagen, ese dibujo que nos hemos puesto al principio, de cuando pasa Elías por delante de Eliseo y le echa el manto encima suyo, Eliseo sabía de sobras qué significaba ese acto. No era para fastidiarlo, para que taparle la cara y no viese nada, no. Él sabía que el significado de un manto puesto sobre otra persona era darle el qué. Pues lo mismo que él estaba haciendo. ¿Qué hacía un rey? Tenía su capa. Si se la daba a otro, ¿qué quería decir? Pues que el reino se lo estaba cediendo al otro, para que también reinara. En este caso era cuestión de profetas. Él sabía que Dios lo estaba llamando para ser el sucesor de Elías. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: mirad este trozo lo que quiere decir. Cuando Elías le tira el manto pasando por delante de él, ¿automáticamente suelta el arado y ya va andando junto a él? No. Dice que tiene que correr en pos de Elías. ¿Qué significa esto? Pues que aún debió seguir un punto trabajando, haciendo sus surcos, o no sé qué hacía con esos bueyes, con esas yuntas de 12 bueyes, y cuando él termina eso, va directamente. O sea, es fiel en su trabajo hasta ese mismísimo punto.
Y cuando va corriendo, precisamente hasta llegar a Elías, le dice: ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Elías respondió: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? No dijo esto para rechazarlo, sino para probar su fe. Eliseo debía tener en cuenta el costo, decidir por sí mismo si quería aceptar o rechazar el llamamiento. Dios no obliga, ¿eh? Dios llama, tú decides. Si sus deseos se aferraban a su hogar y sus ventajas, quedaba libre para permanecer allí. Pero el joven comprendió el significado del llamamiento. Sabía que provenía de Dios y no vaciló en obedecer. A veces, cuando nos imaginamos las escenas de Elías y Eliseo, no nos hacemos cargo de la edad de uno y de la edad del otro. Elías ya era un hombre veterano, pero Eliseo dice que era joven. Trabajaba para su padre en el campo, era joven. Y Elena White aquí lo refiere de un modo muy claro. Era una persona joven. Y como joven podía haber dicho: uy, yo estoy muy cómodo en mi casa, estoy muy bien, esto ya lo puede hacer otro. Porque, sabiendo la experiencia de Elías, ¿quién se ponía a suplirlo? ¿Quién se ponía a jugarse la vida para servir así públicamente al pueblo, siguiendo a Dios, siendo un portaestandarte? Él valoró esto, pero no lo valoró por encima de seguir a Dios y hacer su voluntad. Sabía que provenía de Dios y no vaciló en obedecer. Ni por todas las ventajas mundanales se habría privado de la oportunidad de llegar a ser mensajero de Dios, ni habría sacrificado el privilegio de estar asociado con su siervo. Me recuerda la experiencia de otra persona que se fue de un país a otro oyendo el llamado de Dios para servir a Dios. No os digo el nombre de la persona, pero os digo que la conozco. Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes, y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióla al pueblo que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y servíale, tal como indican los versículos 20 y 21. Sin vacilación, abandonó un hogar donde se le amaba para acompañar al profeta en su vida incierta. Impresionante, ¿eh? Que una persona joven haga esto. Realmente impresionante. Sabiendo lo que se estaba jugando. Si Eliseo hubiese preguntado a Elías qué se esperaba de él, cuál iba a ser su trabajo, se le habría contestado: Dios lo sabe, Él te lo hará saber. Si confías en el Señor, Él responderá a cada una de tus preguntas. Puedes acompañarme si tienes evidencias de que Dios te ha llamado. Debes saber por ti mismo que Dios me apoya y que lo que oyes es su voz. Si puedes considerarlo todo como escorias a fin de obtener el favor de Dios, ven. Este llamamiento se parecía al que recibió la respuesta dada por Cristo al joven rico que le preguntó: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Todos conocemos estas palabras del capítulo 19 de Mateo, ¿verdad? Eliseo aceptó el llamamiento a servir, y no miró atrás a los placeres y comodidades que dejaba. El joven rico, al oír las palabras del Salvador, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, dice el texto. No estaba dispuesto a hacer el sacrificio pedido. El amor que sentía por sus bienes era mayor que su amor por Dios, o su amor a Dios. Al negarse a renunciar a todo por Cristo, demostró que era indigno de servir al Maestro. La invitación a ponerlo todo sobre el altar del servicio le llega a cada uno.
No se nos pide a todos que sirvamos como sirvió Eliseo, ni somos todos invitados a vender cuanto tenemos, pero Dios nos pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida, que no dejemos transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar su obra en la tierra. Él no espera de todos la misma clase de servicio. Uno puede ser llamado al ministerio en una tierra extraña. A otro se le pedirá tal vez que dé de sus recursos para sostener la obra del Evangelio. Dios acepta la ofrenda de cada uno. Lo que resulta necesario es la consagración de la vida y de todos sus intereses. Los que hagan esta consagración oirán el llamamiento celestial y le obedecerán. ¿Cuántas personas, supongo que todos habéis conocido gente así, que su mundo es su trabajo, su vida es su trabajo, y cuando terminan de trabajar aún piensan en el trabajo, y se van a dormir pensando en el trabajo, y se levantan pensando en el trabajo, pero no piensan en hacer para nada la obra de Dios? Porque estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente del mundo en general, que no conozcan a Dios. Debemos tener un propósito en esta vida, y es vivir para dar el Evangelio a los demás, para dar el mensaje de salvación a alguien que lo está necesitando ahí fuera. No estamos aquí para hacernos ricos, ni estamos aquí para disfrutar, como dice la gente, de la vida y ya está. A cada uno de los que lleguen a participar de su gracia, el Señor indica una obra que ha de hacer en favor de los demás. Individualmente debemos levantarnos y decir: heme aquí, envíame a mí. Sea que uno sirva como ministro de la palabra o como médico, o como negociante o agricultor, profesional o mecánico, la responsabilidad descansa sobre él. Su obra es revelar a otros el evangelio de su salvación. Cada empresa a la cual se dedique debe ser un medio hacia este fin. ¿Sabéis? Hay personas que cuando ponen negocios, los ponen solo para poder vivir o enriquecerse de eso, pero no piensan en que hacer ese negocio también, o ese trabajo, tiene que servir para buscar ocasiones para dar el Evangelio a los demás. Imaginaos ahora cuando, bueno, ya sabéis que, os lo he dicho antes, he sido pintor prácticamente toda mi vida. También he trabajado muchos años al lado de mi hermano, que también lo veis muchas veces presentando escuelas sabáticas y alguna predicación. Y cuando íbamos por las casas, no solo íbamos a pintar, pero siempre con nosotros llevábamos algo de material para dar el Evangelio. Además, cómo no, de todo lo que nosotros les dijésemos hablando. Pero ¿sabéis? Hay un algo que muchas veces no tenemos presente, y es que haciendo nuestro trabajo a la perfección y con nuestro modo de ser, podemos dar un mayor testimonio a veces que hablando. Si muchas veces pudimos tener ocasión de dar testimonio, es porque los trabajos que hacíamos, los hacíamos como si fueran para Dios y no para los hombres. Y la gente esto lo veía, lo valoraba, porque ven cómo suelen trabajar los demás, y veían que éramos distintos. Incluso recuerdo esos comentarios de gente: es que no parecéis pintores. Imaginaos qué imagen dan la mayoría de pintores, tristemente. Pero ya con eso estás dando, estés donde estés, tu testimonio de que tú eres cristiano. Y eso abre en las personas su mente para que puedas llegar mucho mejor con el Evangelio hacia ellos. Y cada vez que íbamos por una casa, íbamos dando el Evangelio. ¿Cuántos conflictos de los siglos hemos regalado? ¿Cuántas
revistas, cuántos folletos, cuántos DVDs de las conferencias cuando ya estaban circulando los DVDs. Y todo esto, ¿con qué fin? Para dar el Evangelio. El negocio es, desde luego, imprescindible, trabajar para vivir. Pero debemos tener claro que nuestro objetivo es utilizar nuestro trabajo también para dar el Evangelio. Es cierto que aquí también dice que algunos no podrán hacer un gran trabajo misionero por circunstancias, pero en cambio podrán dar de su dinero para que la obra avance. Pero esto tampoco les exime de hacer cada día su labor hacia los demás. No por dar ofrendas, dar diezmos, quedamos exentos de predicar el Evangelio a los demás. Todos estamos en el mismo carro. Lo que al principio se requería de Eliseo no era una obra grande, pues los deberes comunes seguían constituyendo su disciplina. Se dice que derramaba agua sobre las manos de Elías, su maestro. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor indicase, y a cada paso aprendía lecciones de humildad y servicio. Eliseo podría decir, bueno, Dios te ha enviado para ungirme a mí por profeta, por tanto ahora que te sirva tu padre. ¿Entendéis? ¿Por qué yo te he de tirar agua a ti a las manos para lavarte? Si ahora yo he de sustituirte. Somos iguales. No, jamás dijo esto Eliseo. Eliseo estuvo al lado aprendiendo, capacitándose, sirviendo, y así se estaba preparando en carácter y en todo para hacer la gran labor que después iba a hacer. Como ayudante personal del profeta, continuó demostrándole fiel en las cosas pequeñas, mientras que con un propósito que se iba fortaleciendo con el transcurso de cada día, se dedicaba a la misión que Dios le había señalado. La vida de Eliseo, después que se unió a Elías, no fue exenta de tentaciones. Tuvo él muchas pruebas, pero en toda emergencia confió en Dios. Estuvo tentado a recordar el hogar que había dejado, pero no prestó atención a esto. Puede suceder, ¿verdad? Dios llama a gente a otros lugares y enseguida, ¿qué llega? La melancolía. Y la melancolía puede hacer que una persona se hunda. ¿Podía haber hecho esto? ¿Podía haber dicho, estaba bien allí, me vuelvo? Pero ¿él qué hizo? ¿Se autocompareció a sí mismo? No tuvo autocompasión. Él tiró adelante porque sabía que es a lo que había sido llamado, y Dios ya le daría todo lo necesario, incluso en su interior, porque hay cosas que no es cuestión ni de dinero, ni de bienes, ni de nada más, es cuestión de nuestro interior, cómo nos sentimos. Dios lo llenó en todo y le ayudó a soportar el haber dejado ese hogar que tanto amaba junto a los suyos. Habiendo puesto la mano al arado, estaba resuelto a no volver atrás, y a través de pruebas y tentaciones demostró que era fiel a su cometido. Esto es una lección campestre también. Había puesto la mano al arado. ¿Sabéis? Para hacer los surcos, ¿qué hacen? Miran en una dirección fija para hacer el surco recto y van, siguiendo hasta ese punto. Y nada los detiene. Y esto que parece una solemne tontería, es algo que edificó su carácter. Ese trabajo cotidiano, con objetivo, que nada lo iba a torcer, le sirvió para seguir adelante con su cometido. ¿Cuántas veces no damos importancia a lo que hacemos cotidianamente en nuestros trabajos que nos están formando el carácter? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese tenido por costumbre, voy tirando del arado, me canso porque da el sol,
aquí lo dejo, me tumbo un rato, el buey que vaya tirando para acá y para allá haciendo lo que quiera, y después cuando me vaya bien me vuelvo a coger del arado. Mirad si es importante cada detalle de lo que hacemos. Mirad cómo después sigue diciéndonos algo también muy interesante. El ministerio abarca mucho más que la predicación de la palabra. Significa preparar a los jóvenes como Elías preparó a Eliseo. Es decir, arrancarles de sus deberes comunes para asignarles en la obra de Dios responsabilidades que serán pequeñas al principio, pero que aumentarán a medida que ellos adquieran fuerza y experiencia. ¿Sabéis? Esto también me recuerda a la iglesia que siempre he asistido toda mi vida, hasta hace, lamentablemente, unos pocos años, por situaciones que ya sabéis. Pero recuerdo que quien dirigía esa iglesia lo tendré siempre en muy alta estima, porque esa persona que ya falleció, recuerdo que siempre cuando una persona entraba nueva a la iglesia, intentaba, sobre todo si era joven, el caso, intentaba que fuera adquiriendo, primero aprendiendo un poquito, y a la mínima ya intentar darle algo de un poco de cargo de importancia, algún cometido, que aunque no fuera mucho, era un primer paso. Y poco a poco, a medida que esa persona joven iba madurando, le daba, junto evidentemente a la junta de iglesia, como no, le iban dando esos pequeños cargos que iban cada vez a más responsabilidad. Y así iba preparando a las personas hasta llegar el punto en que esas personas también llegaban a ser, pues, máximos responsables en esa iglesia. Recuerdo que con mi hermano y conmigo hicieron lo mismo. En ese entonces nosotros éramos una iglesia pequeñísima, no sé si éramos 12 personas como mucho. Y, bueno, el más jovencito era yo, que entré con 7 años, no había ningún otro niño en esa iglesia, me pasé así años solo, a excepción de una pequeña temporada que vino otro muchachito, pero se fue, era de Sevilla precisamente. Y recuerdo que precisamente el modo en que llegaba uno a dar el Evangelio, a prepararlo para predicar, no era el primer día, toma, sube a un púlpito y habla, que evidentemente eso hubiese sido una payasada total, sino que cuando iba viendo que ya había un proceso y esa persona debía dar un saltito más, le ofrecía alguna reunión de viernes por la tarde para que se preparara un tema y empezase a exponerlo. Quizás en un principio no solo, conjuntamente con alguien más, con un poco más de preparación que esa persona, joven. Y conmigo recuerdo que hizo precisamente esto. Y recordaré que la primera predicación de viernes que di era con 12 años, cuando me bauticé, y me hizo preparar un tema, y a mi lado estaba mi hermano, que claro, era mayor que yo 6 años, y evidentemente, pues supongo que había aprendido más que yo. Y era pues ese tipo de reuniones que tenían que ir formándome también para poder hablar en público. Y después eso se fue acrecentando, pues presentando clases de escuela sabática y ya finalmente, como no, dando sermones, cultos, predicaciones. Después ya, conferencias, todo lo que ha venido después. Si no hubiese habido una preparación previa, buscando a esos jóvenes, en este caso yo mismo, para ir cultivándome, para poder hacer algo más abiertamente, y quizás de un ámbito más externo,
no tan interno de una pequeña iglesia, pues si no hubiese sido por todo este proceso, quizás hubiese sido imposible hacer estas conferencias y todas estas temáticas y predicaciones. Tengamos presente esto. Los jóvenes, además, los niños de ahora y jóvenes, son los que van a terminar la obra, porque ya habéis visto esta mañana qué poco tiempo nos queda para el retorno de Jesús. Debemos preparar a nuestros jóvenes para que no estén por bobadas, que sigan siendo jóvenes, pero jóvenes sabiendo lo que creen y para qué van a servir. Dios los quiere utilizar, pero pide de nosotros que trabajemos en ellos para que ellos puedan ser los portaestandartes en el momento final. Quizás a nuestro lado, pero debemos prepararlos. Esto no son cosas banales, son cosas importantes. La iglesia o el grupo que se reúne cristiano y no está por sus jóvenes, preparándolos para dar testimonio, no es iglesia ni es nada. Las iglesias que tienen a jóvenes solo para distraerlos con, mira, ahora un club de conquistadores, a un club de no sé qué, vamos a hacer estas manualidades, vamos a hacer esto de aquí, vamos para allá, y bueno, que puede estar más o menos bien, pero no se preparan específicamente en aprender de la palabra de Dios, trabajar sus caracteres y de aquí predicar, de nada va a servir. Se les dará teatro, que hagan mucho el payaso, mucha mímica, mucho lo que sea, pero se los prepara para dar el mensaje de salvación a los demás directamente. Tengamos esto presente. Hay en el ministerio hombres de fe y oración, hombres que pueden decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ya sabéis ese texto de 1 de Juan 1, versículos 1 y 3. Los obreros jóvenes e inexpertos deben ser preparados por el trabajo realizado en relación con estos experimentados siervos de Dios. Así aprenderán a llevar cargas. Los que se dedican a dar esta preparación a los obreros jóvenes prestan un servicio noble. Y vuelvo a detenerme, pensando en cuando las cosas empezaron a torcerse hace años ya, en muchas iglesias, cuando se decía, no, los jóvenes solo tendrán sus reuniones especiales aparte con jóvenes, los mayores a un lado, los jóvenes en otro. ¿Y qué van a hacer? Pues bueno, yo todo lo que vi eran prácticamente burradas, pérdidas de tiempo, nada o muy poco para preparar a los jóvenes como obreros. Y eso empezó a causar una división entre los jóvenes y los mayores. Los mayores ya no podían estar con los jóvenes intentando corregirles si cabía en algo, prepararlos, sino que los jóvenes se iban a montar su fiesta, entendedme, su forma de hacer que tan pocas veces tenía que ver con la palabra de Dios. Y ese abismo ha terminado en que muchos jóvenes, y ya os hablo de mi época cuando era joven, ahora ya no están en las iglesias. Se han ido, hace muchos años que ya se han ido, porque no se los preparaba para hacer la obra de Dios. Se los distraía, pero no se los preparaba. Y ahora, ¿dónde están esos jóvenes? Sabéis, a veces me escribe gente, y gente que ha sido adventista, gente que incluso yo había conocido, algunos no, pero que habían dejado la iglesia siendo prácticamente de mi edad hace ya muchos años. Gracias a Dios, el Señor ha seguido llamándolos. Y gracias a Dios
a través del mensaje del cuarto ángel, del ministerio, de nuestro mini ministerio, por alguna circunstancia Dios les puso algún vídeo, algún DVD delante y se han vuelto a enganchar a Dios. Y esos testimonios a mí son los que más me conmueven, porque quiero decir que aunque muchos se hayan ido, algo hay aún en ellos que puede ser utilizado y despertado por Dios para que regresen. No todo está perdido. A estos también debemos buscar. Pero la Iglesia va a pagar muy caro, y lo está pagando muy caro, la pérdida de jóvenes que estén por lo que deben estar, que estén bien instruidos en las doctrinas de la palabra de Dios, y no que empiecen a especular y a sacar falsas doctrinas, y a ir derivando hasta que finalmente ya no saben realmente ni qué creen, y finalmente terminan fuera de las iglesias. Recordemos, a los jóvenes hay que prepararlos, no distraerlos. El Señor mismo coopera con sus esfuerzos, y los jóvenes a quienes se dirigieron las palabras de consagración y se otorga el privilegio de asociarse con obreros fervorosos y piadosos, deben aprovechar en todo lo posible sus oportunidades. Dios los honró al elegirlos para servirle, y al colocarlos donde pueden adquirir mayor idoneidad para Él, deben ser humildes, fieles y obedientes, y dispuestos a sacrificarse. Si se someten a la disciplina de Dios, ejecutando sus instrucciones y eligiendo a sus siervos como sus consejeros, se desarrollarán en hombres justos, de principios elevados, firmes, a quienes Dios pueda confiar responsabilidades. Y he de contaros también la experiencia que estamos viviendo, ver cómo Dios está acercándonos a nosotros, justo aquí, a gente joven, que recibe el mensaje por los modos más diversos que Dios utiliza y los pone en contacto directo con nosotros. Y estos jóvenes que podían estar llevando una vida disipada como cualquier otro mundano, resulta que vienen con este espíritu, esta disposición a querer aprender para poder servir más a los demás. Yo doy gracias a Dios porque estoy viviendo esto de un modo directo, y no ni con uno ni con dos, sino con bastantes. Gracias a Dios. El Señor está levantando ya a gente joven para hacer su obra, y gente con una capacidad extraordinaria como yo jamás había visto. Esto no sucedía antes. Antes había un proceso de maduración de años. Ahora estos jóvenes que entran con una fuerza y con un conocimiento en tan poco tiempo adquirido y una forma de ser que realmente no me extraña que Dios los coja y los esté utilizando ya para dar el mensaje a los demás. ¡Qué milagro estamos viendo! Y ahora empiezo a ver cómo las palabras de Joel, del libro de Joel, que hablaba de vuestros jóvenes, que van a hacer el qué, los ancianos y los jóvenes, visiones, sueños, profetizar, van a profetizar, van a predicar, y ya están haciéndolo, y aún lo harán más, porque Dios los va a utilizar más hasta el fin del tiempo. A veces esperamos el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Sí, ya está pasando y quizás ni lo estamos percibiendo a nuestro alrededor, porque nosotros no estamos por lo que debemos estar. Ojalá en las iglesias se enteraran de esto, ojalá. Luego nos sigue diciendo, si encuentro donde me he quedado, que me he perdido. Dios los honró al elegirlos para servirle y al colocarlos donde pueden adquirir mayor idoneidad para Él. Deben ser humildes, fieles y obedientes y dispuestos a sacrificarse. Recordemos siempre esto, dispuestos a sacrificarse.
Si se someten a la disciplina de Dios, ejecutando sus instrucciones y eligiendo a sus siervos como sus consejeros, se desarrollarán en hombres justos, de principios elevados, firmes a quienes Dios pueda confiar responsabilidades. Recordemos estas dos frases que antes os había leído, porque en el momento en que estos jóvenes estén dispuestos a esto, nadie los va a poder parar. Y el fin vendrá, porque el Evangelio va a llegar a todas partes con la fuerza de esta juventud. Mientras se proclame el Evangelio en toda su pureza, habrá hombres que serán llamados del arado y de las vocaciones comerciales comunes, que suelen embargar la mente, y se educarán al lado de hombres de experiencia. Mientras aprendan a trabajar eficazmente, proclamarán la verdad con poder. Mediante admirables manifestaciones de la providencia divina, serán eliminadas y arrojadas al mar montañas de dificultades. El mensaje que tanto significa para los moradores de la tierra será oído y comprendido. Los hombres conocerán lo que es la verdad. La obra seguirá progresando cada vez más, hasta que toda la tierra haya sido amonestada, y entonces vendrá el fin. Gente que también desde sus lugares de trabajo se van a volcar totalmente para dar el Evangelio. Cambios de vida totales. Y así el Evangelio llegará a su fin. Durante varios años después del llamamiento de Eliseo, él y Elías trabajaron juntos, de modo que el hombre más joven iba adquiriendo diariamente mayor preparación para su obra. Mirad que no fue automático, no va Elías, toma Eliseo y ya está, y uno se va y el otro se queda, sino que están varios años codo a codo, compartiendo y preparándose. Elías había sido usado por Dios para destruir males gigantescos. La idolatría que, fomentada por Acab y la pagana Jezabel, había seducido a la nación, había sido detenida en forma decidida. Habían sido muertos los profetas de Baal. Todo el pueblo de Israel había quedado profundamente conmovido, y muchos volvían a adorar a Dios. Como sucesor de Elías, Eliseo debía esforzarse por guiar a Israel en sendas seguras, mediante una instrucción paciente y cuidadosa. Su trato con Elías, el mayor profeta que se conociera desde Moisés, le preparó para la obra que pronto debería hacer solo. Aquí aprendemos otra gran lección. Podemos ser preparados para hacer la obra. Quizás llega un momento en que esa obra debemos hacerla solos, apartados de los demás. Quizás llega el momento en que nosotros preparamos a otros. Quizás les llega también el momento, su momento, de ser llamados por Dios para trabajar solos en otros lugares o de otros modos. Y así, tal como sucedió con Eliseo, va a suceder también ahora. El mensaje va a ser dado a todo el mundo, porque las luces se irán difundiendo, esparciéndose por distintos lugares, brillando, abarcando el mundo entero. Una y otra vez durante esos años de ministerio conjunto, Elías debió reprender severamente males flagrantes. Cuando el impío Acab se apoderó del viñedo de Nabot, fue la voz de Elías la que profetizó su condenación y la de toda su casa. Esto lo veremos en próximos capítulos de Primera de Reyes. Y cuando Cocías, después de la muerte de su padre Acab, despreció al Dios viviente y se dirigió a Baal-zebub, dios de Cron, fue la voz de Elías la que se oyó una vez más en ardiente protesta. Mirad, toda la vida de Elías como profeta fue sencilla, fue durísima. Fue durísima, pero ¿a qué punto fue tan dura?
que prácticamente todo lo que hacía era de denuncia, denuncia, denuncia y denuncia. ¿Por qué? Porque la situación no correspondía con otra cosa más. Se daba el mensaje, sí, pero era una denuncia continua. Mirad qué paralelismo, una vez más, entre el Elías y el tercer Elías. ¿Cuál va a ser el mensaje de este tercer Elías? El mensaje de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel que se une a los otros tres de Apocalipsis 14. ¿Y en qué consiste ese mensaje? Como dice Elena White, es un mensaje de denuncia. Denuncia por lo que hace el Vaticano, encubiertamente. Denuncia por lo que está haciendo el protestantismo apóstata, que se ha apartado de la verdad. Y denuncia por lo que está haciendo todo el mundo del espiritismo, no solo el espiritismo, ya sabéis, de bola y cartas, sino de las sociedades secretas que trabajan conjuntamente con el Vaticano para llevar al mundo hacia el gran engaño. Es un mensaje continuo de denuncia, pero también denuncia lo que se hace mal dentro del pueblo de Dios. Tengamos eso presente, porque Dios va a hacer una criba, y ya la está haciendo. Es un mensaje de denuncia continuo, y el fin va a llegar. Nosotros debemos dar ese mensaje de denuncia. Claro que tantas veces nos gustaría dar un mensaje de, mira, todo es paz, 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 paz y seguridad, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos eso desde los púlpitos? Quizás no pronunciando estas palabras, pero todo con un mensaje de amor, amor, amor y amor. Y no se está diciendo las cosas que hay en verdad, porque no interesan. Y como eso causa repulsión, es mejor echar fuera a esa gente que no escucharlos. Pues ese debe ser nuestro mensaje, para preparar un pueblo para la venida del día de Dios. Y quizá digamos cosas que no gusten, pero hay que decirlas. Quizás vamos a oírnos muchas peores cosas de las que ya nos hemos oído, y más dando el mensaje de que sí hay una fecha para la venida de Jesús. Tengamos eso presente, porque los problemas van a volver a surgir. Y recordemos, la historia de William Miller no va a ser una historia aislada, volverá a tener su repetición. Pero esta vez el fin va a ser muy distinto. Ya no es un error, 1843, ya no es un segundo error, 1844, sobre la fecha de la venida de Jesús. Ahora viene la tercera. En la tercera va la buena. La tercera es el número de la divinidad, el 3. Y Dios está dando una luz para que sepamos esto y no nos callemos. Hemos de preparar un pueblo para su retorno. Y hemos visto que la Biblia, los textos bíblicos en general, van llenos precisamente de anunciar el momento del retorno de Cristo. Y Elena White lo secunda. No digamos lo que no dice la palabra de Dios. Hoy vamos a dejarlo ya aquí. El resto de la lectura la trataremos en el próximo sábado, si Dios quiere, en la continuación ya número 8 del tercer Elías. Ojalá todo sirva para prepararnos y preparar a los jóvenes que Dios está llamando a nuestro lado para darles el mensaje de salvación, no solo a ellos, sino todos juntos a este mundo que está a punto de perecer. Haced vuestros números, ya habéis visto que no quedan tantos años para el regreso de Cristo. Ahora nos viene lo más duro, pero ahora viene cuando más debemos acercarnos a Dios
y más debemos seguir diciendo la verdad hasta el fin, pase lo que pase. Que Dios nos ayude a ello. Que Dios os bendiga.